Hola, te doy la bienvenida al pasaje lunar. El día de hoy vamos a seguir platicando del tarot, mitos tarot. Recuerden nada más que no estamos platicando del tarot como tal, sino estamos utilizándolo para ver las asociaciones que hicieron de los arcanos y los dioses y después platicar un poquito del dios y ver si realmente se relacionan. En esta ocasión nos toca platicar de el hierofante y el dios asociado con este arcano fue Dionisio. La verdad es que al principio me pareció un poquito extraño, pero después de investigarlo un poco, sí creo que tiene matices de hierofante, creo que nos lleva un poquito a los enamorados y también al diablo, como que tiene esta energía de los tres arcanos. Pero se los platicaré y luego ya ustedes me comentan qué les parece. También decirles que hay varios mitos. Yo les voy a platicar un poquito de todos los que se conocen de él, de su historia, y ya después hablaremos de cómo se relaciona con el hierofante. Dionisio es hijo de Zeus y Sémele. Sémele era una mortal que era la amante de Zeus y aparte ella lo decía y estaba como diciéndolo a todo el mundo porque estaba como orgullosa de que era la amante de Zeus. Esto llega a oídos de Hera. Hera sabemos que era una diosa celosa y nada más estaba vigilando con quién andaba por ahí su marido para ir a acabar con esa relación. Entonces, en cuanto se entera de esta situación, va con Semele. Una de los mitos es que va con Semele disfrazada de anciana, así tipo Blancanieves y la anciana que le da la manzana. Y entonces va con ella y la convence de que le pida a Zeus que se muestre en su forma de Dios, que si realmente está con ese Dios que tanto dice, pues que se muestre en su forma, que si ella se lo pide, él lo va a hacer. Entonces la convence y Semele le pide a Zeus que se presente en su forma de Dios. Zeus no quiere porque sabe que su presencia, esa energía es tan poderosa, tan grande que un mortal no la podría soportar. Pero Semele insiste que Zeus dice, ok, lo voy a hacer, lo hace y pues Semele termina ahí. Unos dicen que esto fue lo que pasó y entonces Zeus se da cuenta que Semele está embarazada, toma al feto, se lo pone en el muslo y ahí crece Dionisio el tiempo que le faltaba. Otros dicen que es Hermes que llegó, tomó al feto, lo puso en el muslo y después crece Dionisio. Otros dicen que en realidad Hera lo que hizo es mandar a unos titanes a que fueran por Dionisio y que como lo convencieron con juguetitos o con cositas para traerlo, se lo llevan, le quitan sus partes y Atenea logra salvar el corazón de Dionisio y es ella que lo pone en el muslo de Zeus para que crezca lo que le falta. Bueno, en este caso no es lo que le falta, pero para que vuelva a crecer. De hecho, a Dionisio se le dice el nacido dos veces, justamente por este mito. Una vez que pasa X tiempo, Dionisio nace, saben que lo tienen que proteger de Hera porque Hera lo va a estar buscando, ya saben cómo era Hera. Entonces Zeus lo entrega a la hermana de Semele, Ino, y a su marido. Ellos lo quieren mucho, lo protegen, están muy felices con él. Y Hera se entera, entonces dice, ok, lo que voy a hacer es que voy a hacer que estas personas se vuelvan locas para que de alguna forma se fueran en contra de Dionisio y ellos mismos acabaran con Dionisio. Entonces empiezan a hacer un poco cosas absurdas, empiezan a ser irritables. Si antes eran muy amorosos, pues se vuelven muy enojones, muy irritables. Ya empieza a haber un poco de locura. Entonces Hermes va por Dionisio para sacarlo de ahí porque sabe que está en peligro y se lo lleva con las ninfas. Estando Dionisio con las ninfas, paseando por ahí por el parque, por el bosque, se encuentra con Sileno, que Sileno era el más antiguo de los sátiros. Y Sileno se siente atraído por Dionisio para cuidarlo, para instruirlo, para guiarlo, le cae muy bien, quiere ayudarlo y se vuelve como su guía. Está con él un tiempo, le enseña varias cosas. Entre las cosas que le enseña es aceptar las diversas facetas que tiene Dionisio, porque podría ser un dador de alegría y de éxtasis, pero también desataba el caos y la locura, y entonces lo ayuda a aceptar esta parte. Se habla mucho de Dionisio que tiene esta como ambivalencia, esta dualidad, porque otorgaba esa alegría, pero también podía ser un dios que castigaba cuando no le seguían,
cuando no lo adoraban. Entonces tenía todas estas partes. Pero también en la parte de la dualidad se decía incluso cómo se vestía, que era un poco afeminado, que también, por ejemplo, las personas o sus seguidores, normalmente los seguidores de los dioses eran hombres y de las diosas eran mujeres, pero para Dionisio sus seguidoras eran mujeres, entonces era como un poco ambiguo, o sea, no estaba como bien marcado en un solo lugar, que esto me lleva un poquito a los enamorados. Pero no estamos hablando de los enamorados, ¿verdad? Hablamos del hierofante, pero más adelante les voy a decir por qué creo que sí tiene energía de hierofante. Con Sileno se la pasa bien, se la pasan viajando, se la pasan conociendo cosas y Dionisio conoce a Ampelo. Ampelo también era un sátiro que unos dicen que era su enamorado, otros dicen que nada más era alguien que él conoció, pero era entera y va y acaba con Ampelo y de la sangre de este surge la primera vid. Con esto Dionisio empieza a crear la vendimia, se empieza a acercar a la parte del vino que está muy asociada con Dionisio. Estaba tan emocionado por esto, le gustaba tanto que quería enseñarlo a los humanos, que esta es la parte más de Hierofante. Fue enseñando todo ese conocimiento para cultivar la uva, los procesos, la fermentación, todo lo que se tiene que hacer para tener el vino. Que después les voy a decir que este no era un vino como el que conocemos ahora, pero más adelante vamos a tocar el tema. Y al mismo tiempo que les enseñaba todo esto, como la parte más alegre, más feliz, hablando de esta dualidad, también les enseñó que todo regalo divino venía con una responsabilidad y con peligros, por ejemplo, los excesos o a lo que nos puede llevar el tomar este tipo de bebidas. Entonces les enseñaba estas dos partes. Fue acumulando seguidores, que como les decía, sus seguidoras eran las Ménades, que eran mujeres principalmente, o sea, los misterios dionisíacos donde hacían las fiestas y todos estos rituales, pues sí participaban todos, pero sus seguidoras eran las Ménades. Y bueno, después nos hablan que se casó con una, me parece que una mortal, la mortal después ya acaba su vida y la pone en una constelación, después va a un pueblo donde un rey no lo trata bien y entonces él se lleva a todas las mujeres de ese pueblo como Ménades, o sea, se convierten como en Ménades, lo siguen y después acaban con ese rey, que de hecho una de las Ménades era su mamá. Bueno, ya después las historias de ahí creo que ya no son tan relevantes para el tema de Dionisio como hierofante. Lo que me pareció interesante y donde empecé a encontrar un poquito de energía de hierofante, primero es en la enseñanza que hacía. Él iba por ahí enseñando. Entonces, eso me gusta, que enseñaba las dos partes también el hecho de la dualidad, creo que los encaminaba un poco a la siguiente carta, que son los enamorados. El vino, que es lo que les quería decir, no era un vino normal, era un vino que, o sea, sí contenía uvas fermentadas, pero también plantas intoxicantes que contenían algún ingrediente psicoactivo. Digamos que era como lo que ahora se puede conseguir, ¿no? Este tipo de sustancias que te pueden generar caos mental, una liberación, o la gente que dice, después de que hice esto, tuve un despertar espiritual, o sea, era un poco esta energía. No solamente se trataba de las fiestas donde había vino y lujuria, que era esa parte de liberarse de las cosas como más mundanas, de aceptar sus sombras, porque al estar tan libres, imagínense cuando una persona está con este tipo de bebidas, que no eran las mismas que ahora, pero imaginemos lo que tenemos ahora, pues a veces se desatan ciertas cosas o deseos ocultos y pues se realizan. Era un poco la misma energía. No solo era la fiesta, sino una parte un poquito más espiritual o más allá, porque para ellos el beber el vino, aparte de que les proporcionaba libertad y era una forma de adorar a Dionisio, también era como si para ellos estuvieran bebiendo primero de la sangre de Dionisio, pero también de ese conocimiento divino que Dionisio tenía. Y así podían lograr experimentar una unión más mística con Dionisio, llevándolos desde la parte más de la fiesta, de la lujuria, de los bailes que hacían para liberarse,
hasta llevarlos a algo más profundo, que obviamente esto se entiende porque estaban intoxicados. Por eso les decía, es como ahora lo que dicen la ayahuasca y estas cosas, que estás tan intoxicado de esto que yo nunca lo he probado, no sé cómo funciona, pero que llegas a un momento o tener una sensación donde sientes esa conexión, esa parte más espiritual, esta parte como de un conocimiento que se abre. Era un poco esta situación. También la parte de la que hablábamos, que Dionisio era un dios que le decían el nacido dos veces, también tenía esta dualidad de muerte y renacimiento. Entonces, para los que adoraban a Dionisio y hacían estos tipos de rituales, era como experimentar cuando bebían el vino griego, era un vino griego que no era como el de ahora, era como experimentar ese final. Imagínense en la noche, que ya acabas muy mal, es como que te sientes mal, literalmente es como que dices, ay, ya, por favor, ayúdenme. Era esta parte como del final de la vida. Y después al otro día, el renacimiento. Obviamente no renacemos cuando alguien toma mucho alcohol, no renace bien al otro día, pero era como ese renacimiento. Ya o sea, estás mejor, estás bien, ¿no? No pasó nada. Entonces, era este tipo de experiencias, no era solo la fiesta, sino los llevaban a este tipo de experiencias. Y esa parte me gustó porque siento que Dionisio tiene una energía de hierofante donde los lleva a los enamorados a conectar un poco con el arcano del diablo, porque trabajan con sus sombras a través del vino, trabajaban con las sombras o conectaban con esta parte, pero también de los enamorados por esta dualidad que tenían que estar en contacto con estas dos partes de ellos, con esta dualidad, con estas dos energías constantemente. Entonces siento que él, como hierofante, aparte de que les enseñó todo el proceso, cómo lo tenían que hacer y les enseñó que tenía cosas positivas, pero que también tenía cosas negativas, ese regalo divino, y los lleva a través de un proceso o a través de un ritual a empezar a conectar con esa energía, ¿no? De alguna forma sí cumple una función de hierofante, no al 100% porque creo que ninguno de los dioses griegos van a cumplir al 100% con el arquetipo o con el arcano, pero creo que ahí lo encuentro un poquito. También en el número 5, donde hablan un poquito del caos, que justamente viene de un 4 de tanta orden, tanta estructura, y Dionisio venía a poner un poco de caos, esta parte del 5. También en la parte en la que a veces se asocia a el hierofante con Tauro, la parte de los placeres, ¿no? El placer, la comida, el vino, todos estos placeres que están muy asociados con Tauro, también lo puedo ver ahí cuando se relaciona al hierofante con Tauro. Entonces siento que sí tiene un poco de energía, pero no al 100%. Y yo lo llevo más como que esos rituales que hacemos, incluso los rituales que hacemos, si lo llevamos igual a que un hierofante es como un sacerdote, como un guía, hay ciertos rituales que te enseña, ciertos rituales que cumplimos y que de ahí te van llevando. Sobre todo está muy ligado el hierofante con la energía del arcano 15, pero también empieza a llevarte al arcano 6, ¿no? A tomar tus propias decisiones, porque también, aparte de que es esta parte dual, también te lleva a tomar tus propias decisiones, a tomar tu propio camino después de haber vivido esta situación. Entonces, no sabemos de qué forma impactaba a las personas, pero sí de alguna forma trabajaban con sus sombras a través de esto, porque imagínense que era un tipo de ayahuasca lo que hacían todo el tiempo. Entonces, sí se conectaban de alguna forma más espiritual. No era una cuestión como el vino de ahora, sino que iba más profundo. Yo me lo imagino muchísimo como la ayahuasca o estas cosas de las que hablan que te llevan a una conexión más espiritual donde pueden ver cosas, donde sienten ciertas cosas que están como escondidas. Es este tipo de rituales más chamánicos, más de este estilo. Entonces siento que por ahí sí es el hierofante. ¿No es el hierofante más tradicional? No, pero creo que logra este tipo de conexión a través de esta parte de la historia de Dionisio. Después, por eso les digo, hay otras partes que no se relacionan tanto con la energía del hierofante, pero esta creo que sí tiene un poco de relación. Platíquenme ustedes qué les parece, ustedes qué piensan, déjenme todo en los comentarios
Y bueno, esto fue el audio por el día de hoy del estudio de mitos tarot de El Hierofante. Les agradezco mucho por ver los videos, darle like, suscribirse, compartir. Que toda esa energía que invierten se les regrese multiplicada y que tengan un excelente día y buena vibra para todos. Bye.